Hola a todos, el día de hoy vamos a estar conversando con Leonardo Díaz, él es Product Manager de Fruana, así que bienvenido Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ah, un gusto estar acá. No, gracias a ti. Bueno, antes que nada me gustaría que seas tú quien nos explique un poquito más a fondo como de tu trayectoria, cómo llegaste a ser Product Manager, que Ok, pues yo llevo prácticamente 6 años en startups. Entonces yo empecé como en toda la parte de analista, de como hay unos puestos que eran como business analyst, business designer, etcétera. Entonces ahí como que mi trayecto en producto no era necesariamente en tech, era como diseñar soluciones para algún problema específico. No estaba enfocado en la parte de tecnología en esa época, estoy hablando hace ya 5 o 6 años. Y luego pues ya empecé como, después de toda esa experiencia, como que me empecé mucho a meter en la parte de tech. Entonces yo tenía un amigo que trabajaba con un partner de Google. Y a mí, pues yo dentro de mi rol anterior hacía muchas cositas de código y muchas de Ujú. las cosas que encontramos resolviendo problemas, hablando con gente, haciendo como toda esta parte de design thinking, era necesito algo que me saque de ser dinosaurio, como pucha, todo es súper manual, etcétera. Es como que yo dije, bueno, de pronto la tech sí puede ayudar a hacer algo eventualmente, no todo tiene que ser el negocio como tal y la, sí, como monetización, etcétera, sino que en verdad tenemos que hacer algo en tech para solucionar problemas. Entonces ahí empecé a trabajar con tech, mucho código, muchas cositas chiquitas. Luego pues estuve en una de las grandes ahorita que es Rappi. En Rappi también trabajé mucho en la parte de operaciones. Trabajé muy de la mano con varios product managers muy buenos, de hecho, entonces ahí como que me empezó a llamar mucho la atención este tema. Y luego pues Fruana y Rappi de alguna manera tienen como, sí, como amigos. Sí. Entonces yo dejé de trabajar en Rappi un tiempo y luego en Fruana, como unos meses después, estaba buscando un product manager. Una amiga mía que iba a trabajar conmigo estaba allá adentro y pues nada, me hicieron la entrevista, necesitaban a alguien que haya conocer un poquito más de código, etcétera, un poquito más técnico, no Total. tanto la parte de pues, levantar información como UX design y eso, Ujú. sino más técnico para hacer MVPs y ahí terminé en Fruana haciendo eso. Súper. Súper, súper. Y para esas personas que no saben mucho qué hace un product manager, ¿qué es el product management? O sea, si pudieras decirlo como con una analogía o de una manera muy sencilla, ¿qué Uh-huh. podrías decir ahí? O sea, yo creo que el product manager se encarga de generar valor a través de tech, ¿sí? Entonces, yo creo que el product manager como que está en tres frentes principales. Uno es la parte de negocio, o sea, tú tienes que entender muy bien a qué se dedica la empresa, bueno, o por lo menos tu área. Ujú. Tienes que saber algo de tech, o sea, hay varias charlas que dicen que no es necesario, eso es mentira, creo yo. Hay que saber un poco, por lo menos entender lo básico, no necesariamente programar, pero sí saber de qué te están hablando y Así saber sea cómo para poder saber conectar cosas. comunicarte Sí, y también con como para saber si algo es factible o no de manera rápida. claro. Obviamente habrá cosas que toca consultar con los ingenieros, pero tú con la experiencia te vas dando cuenta cuando te piden algo, cuando tú quieres hacer algo, si lo puedes hacer rápido o no. Okey. Y por último hay que saber de UX. Entonces yo creo que entender muy bien al usuario, o sea, toda la parte de design thinking y pucha, tú ponerte en los zapatos de alguien más, eso es supremamente valioso y lo tenemos que saber hacer. No necesariamente tú hacer todas las entrevistas, pero sí tienes que estar en contacto directo con tu usuario, con tu cliente, con el que sea, y poder entender a esa gente, pues, qué es lo que le pasa, si le duele, si no le duele, qué quiere, qué desea, etcétera. Eso también. Entonces, yo creo que son esas tres cosas. Entonces, al Okey. final, yo genero valor sabiendo qué necesita el negocio, sabiendo eso, cómo se conecta con el usuario, y al final sabiendo si eso se puede hacer o no, de alguna manera, en tech. Como dicen algunas personas, es como una central de comunicaciones. Así, con varias paticas, sí. Sí, sí. Listo, y cuéntanos un poquito cómo es tu día a día en Fruana, o sea, cómo se ve ese calendario en un día para ti. Digamos que depende mucho, o sea, el rol de un product manager depende mucho de donde esté la compañía. En este Mm, momento, creo que hablo por todos mis compañeros y alguno va a ver esto y es, nosotros hacemos de todo, ¿no? Entonces, nosotros como que dependiendo del día de la semana, tenemos un planning, digamos, como toda la parte del Scrum y agilismo, todo eso lo hacemos, ujú. que es la planning, si esto se va a entrar esta semana, Okey. eh, etcétera, como que todo el management del equipo de tech de alguna manera se hace. También se hace pues todo el levantamiento de requerimientos. Entonces tú planeas una semana y en esta semana están haciendo algo, pero tú tienes que planearte de aquí a una o 2 o 3 semanas. ¿Sí? Entonces
Entonces tú estás levantando todos los requerimientos, hay muchas entrevistas con usuarios, hay muchas reuniones con tus pares en ingeniería, en UX, etcétera, muchos diseños, salir, etcétera. Entonces como que tú estás muy haciendo eso. Em, También hay mucho de analítica. Entonces, bueno, depende mucho del rol del área, pero en mi caso, por ser un área operativa, pues hay demasiado de analítica. Entonces también gran parte del tiempo se va haciendo queries, mirando tablas, viendo gráficas, etcétera. Eso también se hace. Eh, y por último, yo creo que es, pucha, siempre hay algo que hacer rápido, entonces, pues no todo lo que hacemos lo hace ingeniería. Hay prototipos y MVPs que los hacemos nosotros también. Entonces, claro, Ok, ok. hago un pedazo de código que haga esto en un sheet, o haga esto, o haga aquello, para resolver un incendio. Y lo otro es bugs. Entonces, como que la gente, oiga, desplegamos esto, pero tiene estos errores. Entonces, vaya y revise si eso es un error o no, y si sí, pues toca hacer todo el reporte para pasarse en ingeniería. Entonces, eso es como Ok. decir más grandes rasgos lo que yo hago. Sí. Y trabajan con metodología Scrum, me dijiste. ¿Qué Depende, herramientas? depende del equipo. Ok. Entonces, digamos que Scrum no funciona para todos. O sea, hoy digamos que hay como una ola de que todo el mundo quiere implementar Scrum. Yo creo que el error que comete mucha gente a veces es servirle a la metodología y no que la metodología te sirva a ti. Entonces, esa Ujú, segunda parte solo se aprende con el tiempo. Entonces, en nuestro caso, nosotros empezamos en la parte de Scrum como tal, entonces teníamos literalmente, nos vamos a planear de aquí a 2 semanas, sprints. Teníamos una ujú, planning, tenemos una retro, los dailies normal, qué hiciste, qué vas a ujú, hacer, que si tienes bloqueos, etcétera. Pero eso ujú. no era, llega un punto en que nosotros ya eso nos paraba un poquito y eso servía para proyectos un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, a Ok. medida que nos fuimos conociendo entre nosotros, porque éramos un equipo nuevo, nos fuimos haciendo como más ágiles y hoy en día trabajamos con Kanban. Entonces, la única Ok. diferencia es que nosotros tenemos un backlog gigante de historias y ellos van jalando los ingenieros. A medida que alguien lo coge, nosotros simplemente hacemos un contexto y la persona empieza a trabajar y me dan una estimación, veas, todo va a estar listo en 2 semanas. Y yo ya ahí, ya sé, y así. Ok. Y tenemos ¿Y dailies. listo? ¿Y qué tecnologías como que sí o sí dices, estas no nos pueden faltar? O sea, herramientas que tú digas Ok, para el flujo de trabajo, para pues nosotros somos Jira fans. nosotros también. Entonces, todo lo que es las historias de usuario, las tareas, todo está en Jira, pero también usamos mucho Confluence. Ok. Entonces, Confluence, pues nosotros hacemos una cosa que se llama un PRD, que es un Products Requirement Documents. Ujú, Eso lo lleno yo y con eso es como una base para ingeniería, por si tiene dudas, si yo no estoy o me voy de vacaciones o lo que sea, pues ellos pueden ver el documento. Entonces también usamos Confluence mucho para hacer mucha documentación. Y hay un tercero enorme que usamos que es Slack. Mucha Slack es totalmente necesario. Tenemos, sí. me encanta porque tenemos integrado alertas, todo lo que tú quieras. Entonces ahí como que es muy chévere. De hecho, estamos trayendo a la gente de negocio que se salga de WhatsApp y los estamos Qué metiendo en bacano. Slack. ¿Y cuántas personas son en el equipo de producto? Bueno, Ok, en Product Management somos, pucha, espérate, te cuento, somos dos en operaciones, un tres, aproximado como unos 10, más o menos. como unos 10. Ingeniería son muchísimos más, o sea, la verdad, mi equipo somos, o sea, en la parte logística que estoy yo, son cuatro, cinco, Son bastantes. o cinco ¿Y en qué crees ingenieros. que radica la importancia de que haya un área dedicada a productos, o sea, del rol como tal? Sí, yo creo que, o sea, normalmente como se hacía antes era negocio tenía una idea y luego se la pasaban a ingeniería, duraban un mes haciéndola y al final todo el mundo se daba cuenta que eso no funcionaba. Entonces perdiste un mes de ingeniería, que es ¿sabes? Un recurso súper costoso, súper escaso. Bueno, Em, entonces yo creo que para mí el rol de producto es ser ágil, no necesariamente en el desarrollo, porque eso ya hay varias metodologías, sino ser ágil en el hecho de diseñar cosas. Entonces no todas las ideas son buenas, ¿sí? Eso hay que tenerlo súper claro. Ni- ni- o sea, así la idea sea buena, la primera iteración va a ser mala, o sea, eso hay que tenerlo claro. Entonces creo que el rol de producto yace en que nosotros podemos decir qué construir, o sea, qué es lo mínimo que tienes que construir para resolver un problema, una necesidad, lo que sea, y cómo hacer la manera más rápida. ¿Sí? Entonces si no claro, está producto, no puedes agregar valor rápido. Eso es como yo lo veo. 100%. Y en este tema de las ideas, ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo generar ideas siendo un, un PM? O sea, benchmarks, no sé, ¿de dónde?
Uy, eso es un tema, digamos que hay muchas metodologías. Yo, digamos que yo tengo un par de favoritas, entonces, digamos que antes de tú ponerte a generar ideas, siempre lo principal es entender bien el problema, ¿sí? Sea un problema, o sea, una necesidad, tú tienes que saber qué es lo que, o sea, antes de ir a idear, tienes que saber qué quieres resolver. O sea, como que a veces la gente se le olvida eso y por eso hay unas aplicaciones con muchísimas cosas que el 90% no se usa, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo primero, antes de idear. Lo segundo, ya cuando vas a generar ideas, a mí me gusta mucho es ahí como hacer sombras, se llama eso. Entonces, literalmente tú ponerte en los zapatos del otro y hacer el trabajo del que sea que estés tratando de resolver el problema. Es como literalmente ser un usuario, esa es una. Como un perfil de usuario, ok. Exacto. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta de muchas cosas y a medida que tú vas haciendo, tú te van a ir como que alumbrándote la cabeza Haciendo con clic. diferentes ideas. Hay otras metodologías chéveres que también es bueno hacerlo en grupo. O sea, aquí los invito a todos a que las ideas no son de uno solo. O sea, uno normalmente en producto trabaja con alguien de UX, un ingeniero, lo que sea. O sea, Ujú. no es solo. Es bueno que todos estén metidos en esa parte de ideación. Entonces, si yo al ingeniero y al de UX les doy el contexto y nosotros lo que hacemos es muy chévere es, ok, este es el contexto, llevémonos, tomémonos un día o, no sé, medio día, tantas horas para hacer tantas ideas como queramos. Entonces, hay varias metodologías ahí. Hay gente que dobla el papel y te quedan 6 cuadritos. Literalmente tienes 20 minutos, media hora para llenar eso. Y con eso, a la media hora, todo el mundo presenta sus ideas y luego vota cuál es la mejor. Ok. Ahora, no ¿Y eso siempre, lo ¿cómo? hacen presencial o virtual? Ese Es tipo virtual, de en este hacer momento es virtual. virtual. Sí. Ahora, eso, pues, lo que hacemos nosotros es tú lo pones en el papelito, luego le ponemos una foto literal con el celular en un slide y ahí Ok. puedes ver, pues, y se vota y se discute, etcétera. Entonces, que al final la idea de esto es que tus propias ideas, o sea, las ideas que todos discuten alimentan las ideas próximas que tú vas a tener. Claro. Y luego a veces funciona, a veces no, a veces simplemente nos sentamos y, oiga, tenemos este problema y entre todos hacemos un brainstorming grupal. Eso no me Ujú. gusta mucho porque siempre hay como ese group thinking que al final alguien termina influenciando a alguien más y nadie levanta la mano, entonces como que siempre es bueno tener un contexto y llegar a alguien con una idea. Em, a veces vienen ideas como del mismo negocio, como que hay gente que está literalmente, lo que yo te decía, está metida en la operación 100%. Ujú. Entonces ahí pues ellos llegan con varias cositas y eso nos alimenta y nosotros pues vamos Claro. viendo qué podemos hablar de ahí. Ujú, Claro, y devolviéndonos un poquito al comienzo que me hablabas también del tema de entender muy bien como las necesidades del usuario. ujú. En ese proceso me imagino que, no sé, tienen algunas metodologías o herramientas para hablar con ellos o cómo lo Pues sí, o estructuran. sea, ahí es pues ponerse, hacer lo que ellos hacen es una, hay otra también que es observarlos, o sea, esto suena un poco creepy, pero sí como observar qué es lo que hacen, eso también ayuda. A mí me gusta mucho como la parte de entrevistas, entonces Ujú. es literalmente tú, ahora la entrevista no es salir a preguntar como si harías esto, si te gusta esto, ¿no? Ah, Es más como preguntarles cuándo fue la última vez, como cuéntame la última vez que hiciste X. Entonces, normalmente si nosotros les preguntamos a la gente si haría esto, si haría aquello, si hizo esto, ellos te van a decir brutal. que sí, porque ellos hablan no de lo que ellos son o lo que hicieron, sino de lo que les gustaría hacer y cómo ellos se Ujú. ven. Entonces, eso ahí ya entrada, pues te dice mentiras. Entonces, siempre es bueno como hacer entrevistas en situaciones pasadas a que la gente recuerde y ahí está toda la información. Yo creo que esa es como la más poderosa. Listo, listo, eso está chévere ahí. Y luego ya cuando viene el proceso ya de crear MVPs, todo esto, de hacer un prototipo, Ujú. ¿cómo lo distribuyen entre el equipo? ¿Cómo se distribuyen esas tareas? ¿Qué utilizan? Sí, o sea, el prototipo nace también o sea, a veces no hay prototipos porque a veces uno no tiene muy claro qué es lo que quieren construir Okey. y eso ya es una historia de usuario que se le pasa a ingeniería directamente. Cuando hay prototipos, digamos que eso es, normalmente los hacemos con UX nosotros tenemos una área que se llama Prototype que usa herramientas de no code. Ellos son muy buenos haciendo eso. Ajá. Entonces, los prototipos, digamos que los usamos es principalmente para quitarle el riesgo a algunas suposiciones que tenemos de los productos que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, te voy a poner ejemplo de Netflix. Como Netflix quiere poner, no sé, live streaming de fútbol. Entonces ahí hay una suposición grande y es que la gente quiere ver en Netflix, como, pucha, quiere ir a ver fútbol en Netflix. Entonces, como que todo ese tipo de cosas ahí es donde empiezan a jugar los prototipos. Nosotros no hacemos con prototipado MVPs,
simplemente usamos cosas en Figma normalmente o en Slides. Ujú. Mucho. Em, sí, yo creo que esas son las dos más grandes. En Retool, que es como una herramienta de no-code, también hay prototipos chiquititos. Ok, Entonces, para mí serían esas tres herramientas que las hacemos con UX. A veces tenemos ingenieros haciendo prototipos, pero rara vez, o sea, ellos no ok, están mucho ahí. listo. Figma es buenísimo, tiene de todo. Sí, Figma es una gran herramienta. Sí, total. Bueno, otro punto que me gustaría que toquemos, que es súper importante, y sobre todo con estas metodologías de Scrum, Kanban, que queda ese backlog lleno de cosas, Ujú, es el tema de saber priorizar. ujú. Y eso es muy importante para un product manager. ¿Cómo definirías, en función de impacto, que es importante priorizar? Cuando está eso así lleno, ¿qué tipo de criterios utilizan? Ok, listo. ¿Cómo hacen ese Entonces, proceso? hay, yo voy a hablar el que yo uso, hay uno que a mí me gusta, que me gustaría usar, pero no lo he usado todavía. Entonces, hay, o sea, normalmente uno durante el Q uno tiene un roadmap. O sea, esa vaina Ujú, yo sé que es difícil a levantarla, pero es mejor tener un plan que no tenerlo, claramente. Em, entonces, siempre es bueno al principio del Q como tener claro qué es lo que quieres lograr en ese Q. Y de ahí, de ahí para abajo es lo mismo. O sea, con ese objetivo de negocio, a qué usuarios le pega y luego pensando en el usuario y qué necesidades tiene, qué features voy a desarrollar. Y luego esa vaina pues son muchísimos. Entonces, compararte un ejemplo, para este Q solo en un área teníamos más o menos casi 60, 70 features y pues es un equipo de 5 personas. Claramente no se puede. Entonces nosotros lo que hacemos principalmente es tener un como valor contra costo. Literalmente es como una relación costo-beneficio. Ahora, se sabe bien el costo, no siempre, se sabe bien el valor, tampoco. Esto es una aproximación, o sea, uno no se tiene que matar. Entonces nosotros decidimos que se va a hacer basado en esas dos, en esa ok, vertical. O sea, si yo pongo valor y aquí pongo costo, pues lo más barato, lo que más vale, es lo que yo haría primero. ¿Sí? ok, Eh, ok. pero bueno, eso como te digo es muy relativo. A veces uno no le pega. Eh, ¿Qué pasa también? Tú tienes un plan muy chévere y de la nada pasó algo, se incendió algo o hubo un cambio de prioridad y ese plan que tenías, chao, toca hacer algo más. Eso pasa mucho. Ok, listo. Y otra cosa que también es importante, luego que ya se pasó por todo el tema de construir el producto, lanzarlo, etcétera, etcétera, cómo medirlo, o sea, cómo elegir esas métricas adecuadas para medir el impacto de ese producto, cuáles son las más importantes, como en tu opinión, o sea, cómo evitar Ok. seguir esas métricas que a veces llaman métricas de vanidad, qué criterios crees que Sí, sí, serían sí. Yo creo importantes que para... ahí eso depende mucho del producto. Pues, por ejemplo, los productos de crecimiento tienen un embudo que a mí me gusta mucho, que es muy organizado, como de la gente que entra, cuánto termina comprando, por ejemplo, eso es como muy diciente. Ujú, Em, y no te puedo decir cuáles son las métricas porque depende de lo que estén haciendo. Lo que sí te puedo decir es, o sea, hay que encontrar una métrica que esté atada, una métrica de producto que esté atada a una métrica de negocio. ¿Sí? ok, Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo por ahí en un libro que es muy bueno y es, pucha, normalmente el negocio quiere bajar el churn de sus usuarios, entonces quiero aumentar la retención. ¿Cuál es el problema de la métrica de retención? Es que yo la puedo ver a 1, 2, 3, 4 semanas y ya es muy largo y yo tengo que esperar mucho tiempo para ver si lo que yo hice pues agregó valor. Entonces ahí es donde entra el rol de un buen product manager, es decir, qué métrica de producto le puede de alguna manera estar muy correlacionada con esa métrica de negocio que yo quiero mover. Entonces, siempre es pensar qué cosa dentro de la aplicación o de lo que sea que yo esté, lo que sea que yo esté sacando, es una métrica o es un indicador directo del objetivo de negocio que yo quiero mover. Si pueden hacer esas dos cosas y pueden encontrar una correlación relativamente directa o indirecta, porque también puede ser al contrario, esa es la métrica que tienen que usar. ¿Sí? ok. Ahora, ¿cuál es? Pucha, no sé, depende de lo que estén haciendo. Ok, y ustedes como en Frubana como tal, que, no sé, alguna recomendación que tengas como para seguirlas, medirlas, o hay un encargado específico en los diferentes equipos, o alguien se encarga de eso en específico, ¿cómo lo manejan De en las métricas, no, cada product manager define su métrica. su... Obviamente y le van dan, aquí las métricas. Dime. no, que si le dan la flexibilidad para que la persona lo defina. Sí, o sea, claramente pues esto es una revisión junto con otra gente, Ujú, pero o sea, normalmente cuando uno está sacando algo y uno lo ha estudiado bien y uno hizo todo el proceso, el descubrimiento y luego el delivery, uno ya sabe qué métrica quiere mover. ¿Sí? Entonces, recomendaciones, pues es ver, pucha, si es,
o sea, recomiendo ahí es instrumentar bien lo que sea que estén construyendo. Instrumentar, digo, o sea, no le pongan eventos a toda la aplicación, o sea, como que no traten de medir todo, ¿no? Sino como instrumenten esa cosita, pongan un lock en esa cosa que quieren mover y eso les va a decir mucho. Ahora, ¿cuáles métricas usamos mucho? Nosotros usamos mucho todas las métricas de growth, pues claramente hay mucho de growth ahí. Entonces, Ujú, retención, AOV, etcétera, etcétera. claro. Em, También tenemos mucho, de mi lado es más temas de logística, entonces es como qué porcentaje de las órdenes se entregaron a tiempo, cuánto es el costo de entrega, cuánto es el valor, o sea, el valor de la orden promedio, etcétera, etcétera. Entonces, como que eso ya depende mucho de lo que, del área que esté. Listo. Y algo que también estuvimos hablando, que es la importancia de que estén como todas las áreas bien alineadas en lo que se está haciendo y hacia una misma dirección. Ujú. Me gustaría que hablemos un poquito como que digámoslo, tecnologías o que es importante que tengas clarísimo en la comunicación para tener una comunicación transversal con los diferentes equipos. Claro, o sea, Exacto. comunicación es un tema, o sea, para muchos es digamos que es muy fácil, para otros no tanto. Sí. Yo creo que uno tiene que hablar 3 idiomas en esto. Entonces, bueno, dentro de cada idioma hay subdialectos, pero hay 3 idiomas grandes. O sea, uno tiene que hablar el idioma de un stakeholder que se llama negocio. Mm, Entonces, ahí la gente no entiende de código, ahí la gente no entiende de Scrum, esas cosas, poquitos. Obviamente no estoy diciendo que todo el mundo no lo haga, pero es raro. Entonces, ujú, aquí es como, uno tiene que en ese momento, cuando está hablando con stakeholders, ellos siempre van a entrar a una guerra de opiniones. ¿Sí? Entonces, tú vas a decir, yo quiero hacer esto, pero el otro te va a decir, y además, si está más arriba tuyo, pues te va a decir, no, pero a mí no me hace sentido, yo voy a hacer esto porque yo soy el jefe. Entonces, y esta es la idea que tenemos desde, no sé, desde el área de bodegas. Entonces, es como, ujú. ahí hay que tener cuidado y con ellos siempre es no entrar en una guerra de opiniones porque lo más probable es que uno la llegue a perder, sino es mostrar el trabajo y hacerles entender por qué vas a hacer lo que vas a hacer. Si tú les cuentas la historia que empezaste acá y este mantenía este dolor y fue pucha y se quedaba hasta las 12 de la noche haciendo esto y que tú con lo que vas a hacer vas a resolver un problema y vas a mover un KPI que no le sirve a todo el mundo, es mucho más fácil que te dejen hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, esa Claro. es como la primera idioma. El segundo idioma es un tema de la parte técnica con ingeniería. Entonces, normalmente uno se Ujú, entiende con tech lead. Eh, Pucha, ahí es, bueno, depende mucho de la persona que tengas ahí, eso sí, eso es clave, pero yo creo que aquí es más eh, no entrar a lo mismo como una discusión técnica, porque ahí siempre le vas a llevar las de perder, porque normalmente o sea, hay programadores que son ingenieros de sistemas, otros como ujú. yo no lo somos. Entonces ahí siempre lo mejor es tratar de que lo que sea que tú estés haciendo, ellos lo tengan súper claro, incluirlos en las discusiones de diseño, ¿sí? O sea, diseño estoy diciendo de lo de la ideación, por ejemplo, ellos tienen que estar ahí, de Ujú, entender el problema, ellos tienen que saber qué es lo que están haciendo. okey. Y ya con eso va a ser mucho más fácil, pero nunca metérseles al rancho. Es decir, yo nunca le voy a decir a un ingeniero cómo tiene que hacer su trabajo, nunca le voy a dar la arquitectura. Uno puede sugerir cositas, pero ellos son los que deciden cómo se hace uno y quién lo va a hacer. Entonces yo no le puedo decir, necesito Okey, que este ingeniero haga esto, que este haga esto, no, eso está off limits. Entonces es más un tema más de inspiración y de que somos un equipo y estamos alineados. Y está el último, que es el usuario. okey. Entonces Ujú, aquí el usuario, esta es la más chévere porque ellos siempre van a ir con soluciones. Entonces, lo que hay que hablar con el usuario es, obviamente, hablar su mismo idioma, claramente, como yo sé qué estás haciendo, entender su puesto, su labor, cómo agrega valor a la compañía, ujú. etcétera. O bueno, en el caso mío es compañía porque es usuario interno, pero externamente qué es lo que quieren lograr, cuál es lo que están buscando. Ujú. Eh, y es siempre escarbar en las historias que uno le cuentan la necesidad. Entonces, normalmente ellos te van a decir, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no ponen aquello? Tal, tal. Es siempre tratar, oye, pero ¿por qué piensas que eso debería ir ahí? Y ahí, a medida que uno va escarbando, uno tiene que ser súper intenso y como empezar y jalar y ser paciente. Y ahí te van a decir, en verdad, de alguna manera u otra, qué es lo que necesitan. Entonces, esa es como una tercera. Totalmente. Bueno, ahí quedaron, yo creo que 3 consejos súper claves. Y ya para ir finalizando así, un último consejo general que quieras dejar a los futuros y actuales PMs que nos están escuchando. Yo creo que es, pucha, ser muy curiosos. O sea, no hay una forma de hacer esto es lo bonito de esta profesión, yo creo. Ahí prueben muchas cosas, hay muchos libros de esta vaina. Ahora, lo digo yo porque en algunas empresas pasa mucho, es,
si encuentran resistencia, o sea, siempre va a haber resistencia. O sea, cuando uno tiene ideas nuevas y uno dice, pues, este man, ¿por qué va a cambiar el proceso? Lo que sea, enfóquense siempre en lo que ustedes pueden hacer, o sea, como lo que pueden aportar. Si el proceso no es el que está en la compañía, no importa, miren a ver ustedes cómo pueden hacer algo para ustedes dentro de su propio proceso que pueden cambiar y seguramente van a generar más valor. Entonces, mi invitación es a leer mucho de esto, a probar muchas cosas. eh, y nada, pues sí, eso es por ahora. Y ahí que hablaste de un libro así que recomiendes antes de irnos. Yo creo que depende mucho de donde estén en el punto, pero eh, para mí, bueno, hay uno que es la Biblia, que es Inspired, de Marty Kagan. Creo que hay que empezar por ahí. Y él tiene una persona que, pues ellos tienen como una asociación de producto y todo. Hay otro que es muy bueno, que es para ya técnicas de discovery, ideación y todo, que se llama Continuous Discovery Habits. Entonces, yo creo que esos dos son muy buenos para empezar y para saber cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo se define. Creo que es interesante. Listo, buenísimo, Leonardo. De verdad, mil gracias por todos esos consejos tan accionables que nos dejas el día de hoy. Y nada, si alguien quisiera contactarte, ¿dónde te puede encontrar? En LinkedIn, Leonardo Díaz, busquen Fruano Leonardo Díaz y ahí ya voy a salir, creo que soy el único. Perfecto. Mil gracias entonces por compartir con nosotros este espacio. Listo, no, con gusto.